Hola, bienvenidos al curso de programación PLC y HMI Panasonic, ¿sí? En este rato vamos a ver todos los temas que se van a dar en este curso, ¿sí? Como primer tema tenemos evolución de los sistemas automáticos. Vamos a ver a simples rasgos breve resumen lo que es la lógica cableada. Vamos a ver lo que es el relé, lo que es el contactor, lo que es transistor y entre otros elementos, ¿sí? También vamos a ver la lógica programada y cómo inició la historia, se podría decir, de los microprocesadores, del microcontrolador y hasta hoy que es el PLC industrial. Su historia. Después eh, seguiremos con la introducción del PLC Panasonic y Siemens Log 8, ¿sí? En esta parte vamos a ver lo que es la arquitectura del PLC, tanto del Panasonic como del Log 8, ¿sí? Como cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, por ejemplo. En, en, en el Panasonic se utiliza como entrada, se utiliza X y como salida Y. Vuelta en el logo se utiliza como entradas Y como salidas Q. Ok, como siguiente tema tenemos explicación de programación de diagrama de contactos o ladder, como se le explica. En esta parte vamos a revisar todas las instrucciones que tiene nuestro programa, tanto en el FP Pro como en el Logo So Comfort, ¿sí? Y después que vamos a realizar varios proyectos en en dos programas, procederemos a la introducción de la pantalla Panasonic, ¿sí? En esta parte se va a explicar las marcas, cómo se puede leer datos de nuestro PLC, cómo podemos activar directamente desde la pantalla HMI, o yo que sé, una salida, puede ser un motor, un foco, ¿sí? Eso sería. Bueno, vamos con la lógica cableada. Consiste en el diseño de automatismos mediante la utilización de circuitos cableados, utilizando para ello contactos auxiliares de relés electromecánicos, contactores de potencia, relés de contadores, relés, contadores, válvulas, entre otros dispositivos, ¿sí? La lógica cableada es, en esta desarrollamos nuestro proyecto, nuestro proyecto mediante componentes eléctricos. Todo es en componentes eléctricos. Utilizamos temporizadores, utilizamos contactores, ¿sí? Lo malo de esto es que, por ejemplo, si tú vas a realizar un proyecto con lógica cableada, créeme que vas a tener mucho cable. Lo que con PLC nos ahorraríamos el cable y, por ejemplo, es más exacto en las medidas, es más, es más, es más eficiente en el proceso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el contactor, ¿sí? Yo lo he puesto aquí para que ustedes vean. A1 y A2 son las bobinas, ¿sí? Inicialmente este contactor es un interruptor. Hay contactores que se dividen tanto en corriente continua como corriente alterna, ¿sí? Las bobinas, por ejemplo, eh, no todos los contactores, por ejemplo, se van a activar al mismo voltaje. Hay contactores que se activan a 110 voltios y hay contactores que se activan a 220. Sí, vuelta hay otros contactores que, por ejemplo, se activa la bobina a 24 voltios. Ahora, he puesto aquí el símbolo A1 y A2. A1 y A2 es la bobina. El rato que tú alimentas A1 y A2, se va a enclavar el contactor y va a dejar pasar tensión desde el contacto 1 hacia el contacto 2, ¿sí? Va a haber continuidad entre esos eh, contactos del contactor, ¿sí? Va a haber continuidad en 1, 3 y 5, 4, 5 y 6, ¿sí? Estos contactores se los utiliza, por ejemplo, en los arranques estrella triángulo. Bueno, también he puesto aquí los temporizadores, ¿sí? Es importante porque esto vamos a verlo aquí en la programación de tanto en el PLC el logo como en el Panasonic, ¿sí? Tenemos dos tipos de temporizadores, son retardo a la conexión y retardo a la desconexión, ¿sí? Primero, el temporizador recibe tensión y mide un tiempo hasta que libera los contactos, ¿sí? Bueno, este temporizador eh, inicialmente alimentas la bobina, ¿sí? Alimentas la bobina, mide un tiempo y cambia los contactos, ¿sí? Activa, en cerrato, por ejemplo, si está normalmente cerrado, cambia a normalmente abierto.
Vuelta el retardo a la desconexión. Cuando el temporizador deja de recibir tensión, al cabo de un tiempo libera los contactos, ¿sí? Sí, estos dos temporizadores son los que vamos a utilizar en los dos programitas. Aquí, por ejemplo, este es un diagrama de un diagrama de lógica cableada, ¿sí? Simple así. Tenemos eh, nuestras protecciones, tenemos el interruptor, tenemos el contactor y tenemos nuestro eh, motor. Importante aquí, siempre que se realiza tableros es fundamental poner protección, ¿sí? En caso de sobrecorriente. Bueno, este es un diagrama de fuerza de un motor, ¿sí? Aquí se utiliza la lógica cableada, ¿sí? Aquí podemos ver nuestra protección, nuestro contactor, ¿sí? Este es nuestro interruptor, el contactor. Fíjese aquí, tiene neutro, viene aquí, neutro y fase. Entonces tú vas a aplastar S1, inmediatamente se va a activar el contactor y va a funcionar el motor, ¿sí? Entonces, aquí vuelta tenemos otro tablero. Por ejemplo, aquí en este tablero podemos ver lo que es la lógica cableada. Si se fijan aquí, en ese tablero se utiliza muchísimo cable. Y aquí la desventaja de utilizar esto, hay una gran posibilidad de que tú te equivoques y puedas provocar un cortocircuito. Lo que con un PLC se reduciría el tamaño del tablero, no habría mucho cable y el control sería más eficiente, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver lo que es el PLC Panasonic, ¿sí? La alimentación del PLC Panasonic es a 24 voltios. Las salidas se las utiliza como Y, las entradas como X y un COM. Este COM de las entradas es a 24 voltios. Las salidas, por ejemplo, igual se lo puede utilizar, las salidas sí, es a 110 de 24 voltios, ¿sí? Eh, Depende, por ejemplo, aquí el uso que tú le estés dando o el proyecto que estés realizando, se utiliza así el COM. Tenemos comunicación RC232, que es para la pantalla HMI, comunicación RC485, que podríamos utilizarlo, por ejemplo, para un controlador de temperatura, y el protocolo MuCall, que es solo entre PLC y Panasonic. Aquí estamos viendo, es del PLC FP03, ¿sí? Del Panasonic. Podemos ver aquí cómo son las entradas, cómo está distribuido aquí. Aquí, por ejemplo, X0, X1, X2, X3, X4 y X5 son nuestras entradas y el COM. En las entradas se recomienda, sí se puede utilizar 24 y 110 voltios, ¿sí? Y en las salidas también se puede utilizar 24 y 110 voltios. Eso es lo bueno de este PLC Panasonic. Descripción, aquí, room. Cuando el PLC está en room, va a estar hay un indicador que es verde, ¿sí? Por ejemplo, cuando por ejemplo ocurre un error en nuestro programa del Panasonic, el room, no se enciende, se pone de color rojo. Entonces eso indica que hay un error en lo que se carga, sí, se carga la programación. Sí, acá abajo podemos ver, sí, es lo que estaba diciendo, la alarma, hay un indicador de color rojo que hay algún error en la programación, sí, eso sería. Aquí tenemos una captura de lo que es el programa. Esto vamos a estar viendo. La programación del PLC, Panasonic. Y eh, eso sería el curso. Además vamos a ver la programación del logo y la programación del HMI, ¿sí?